Mi novia expulsó de la casa a mi madre enferma para vivir en paz con su amante. Así que cuando volví, los desalojé con la misma crueldad. Ahora vive en la calle, sola y embarazada pidiéndome una limosna porque no tiene un centavo a su nombre. Estuve fuera 3 meses. Viaje de negocios que podría salvar nuestras finanzas. Mi madre se había mudado temporalmente con nosotros después de su segundo infarto. La dejé al cuidado de mi novia de 5 años, confiando en que estaría en buenas manos. Cuando regresé, encontré la casa extrañamente ordenada. Demasiado silenciosa. ¿Dónde está mamá? Mi novia ni siquiera levantó la mirada de su teléfono. La llevé a un hogar de ancianos. No podía lidiar con sus necesidades mientras trabajaba. Pero mamá tenía ahorros para una enfermera. Cuando revisé las cuentas, descubrí transferencias a mi novia por casi 15,000 pesos. Al confrontarla, se encogió de hombros, necesitaba el dinero para nosotros. Además, ahora tenemos espacio. Esa noche, mientras ella dormía, revisé su teléfono buscando respuestas. Lo que encontré me destrozó por dentro. Había estado planeando esto con su amante desde hace meses. Por fin nos desharemos de la vieja y tendremos la casa para nosotros, decía uno de los mensajes. ¿Crees que sospeche algo cuando vuelva?, preguntaba ella. Para nada, eres demasiado lista. Además, ¿qué va a hacer? ¿Echar a su novia por cuidar de su madre en un lugar adecuado? Tendrá que agradecértelo. Conduje como un loco hasta ese lugar adecuado. Era un edificio gris en las afueras, con un letrero descolorido y un jardín descuidado. El olor a desinfectante y orina me golpeó al entrar. Un fluorescente parpadeaba en la recepción vacía. Después de varios minutos, apareció una mujer con uniforme arrugado. Busco a Marta Reyes. Soy su hijo. ¿Reyes? Ah, sí, la nueva. Habitación 23, pasillo B. El pasillo B era un corredor estrecho con puertas numeradas y un carro de limpieza abandonado. La habitación 23 estaba al final. Mi madre compartía espacio con otra anciana que roncaba fuertemente. Mamá estaba sentada junto a la ventana, con la mirada perdida en un patio de cemento. Mamá, volteó lentamente. Sus ojos, antes brillantes y alertas, parecían apagados, confundidos. No había reconocimiento inmediato en su mirada. James. ¿Eres tú? La abracé mientras ella temblaba ligeramente. Olía a medicamentos y a ese desinfectante industrial. No al perfume suave de jazmín que siempre usaba. ¿Dónde está Linda?, preguntó, refiriéndose a mi novia. Dijo que volvería a visitarme. ¿Cuándo te dijo eso, mamá? Cuando me trajo. Hace. No recuerdo exactamente. Mientras recogía sus escasas pertenencias, noté que faltaban sus joyas, incluyendo el anillo de boda de papá que nunca se quitaba. Su ropa estaba desorganizada en un armario diminuto, algunas prendas con manchas. Muchas de sus cosas personales habían desaparecido. Mi madre, que me había criado sola trabajando 3 empleos después de que papá muriera, que nunca se había quejado ni una sola vez, que había vendido su coche para pagar mi primer semestre en la universidad. Ahora estaba abandonada en un lugar horrible que olía a orina y desesperanza. Firmé su salida ese mismo día, contra las débiles protestas de la administradora. Su esposa dejó instrucciones específicas, comenzó a decir. No es mi esposa, y no tenía derecho a dejar a mi madre aquí, la interrumpí. Sus ojos vacíos mientras salíamos me lo dijeron todo. Fue entonces cuando decidí que esto no iba a quedar así. Esa primera semana fue un infierno. Apenas podía mirarla sin sentir que la sangre me hervía. Saqué a mi madre de ese lugar asqueroso el mismo día y gasté casi todos mis ahorros en un apartamento pequeño con una enfermera de medio tiempo. El olor a desinfectante barato de ese hogar se me había quedado impregnado en la ropa, en la piel, en la memoria. Regresé a casa tarde ese día. Ella estaba en el sofá viendo Netflix como si nada hubiera pasado, comiendo helado directamente del envase. Nuestro gato dormía en su regazo. La escena doméstica me dio náuseas. ¿Dónde estabas?, preguntó sin apartar la mirada de la pantalla, con el tono casual de siempre. ¿En serio me estás preguntando eso?, exploté. Sacando a mi madre de ese maldito agujero donde la metiste. No me grites. Hice lo que tenía que hacer, respondió, pausando la serie y mirándome con irritación, como si yo fuera el problema. Tu madre necesitaba atención profesional. No podía lidiar con ella y mi trabajo al mismo tiempo. Mi madre tenía dinero para una enfermera. Dinero que tú te robaste. No lo robé, dijo con indignación fingida. Lo transferí para guardarlo. Iba a devolverlo. ¿Los $15,000?
¿Cuándo exactamente planeabas devolverlos? Dios, siempre tan dramático, suspiró, volviendo a su serie. Esa noche dormí en el sofá. No podía estar en la misma cama con ella. Durante el desayuno a la mañana siguiente, me mostró su teléfono casualmente y vi varios mensajes de alguien llamado David. Un compañero de trabajo, dijo ella cuando le pregunté, con una sonrisa ligera en los labios. Mis sospechas se dispararon. El mismo David que menciona en los mensajes que leí anoche. Su rostro palideció momentáneamente. ¿Revisaste mi teléfono? ¿Te sorprende? Después de lo que hiciste con mi madre, ¿esperabas que confiara en ti? No respondió, pero esa tarde cambió la contraseña de su teléfono. Una semana después, llegué temprano del trabajo y encontré un auto desconocido en la entrada. Un BMW negro que nunca había visto. Entré en silencio, escuchando risas que venían de nuestra habitación. Subí las escaleras lentamente, cada paso haciendo crujir la madera vieja. Las risas se mezclaron con otros sonidos inconfundibles. Me quedé paralizado frente a la puerta cerrada de nuestro dormitorio. No necesité abrirla para saber lo que estaba pasando. Bajé las escaleras, salí de la casa y conduje sin rumbo por horas, golpeando el volante hasta que me dolieron las manos. Pensé en mi madre, en su confusión al ser abandonada en ese lugar. En su anillo de bodas desaparecido. En los 5 años que había pasado con esta mujer que creía conocer. Al volver, el auto ya no estaba. Ella estaba en la cocina preparando pasta, tarareando. Actuó como si nada hubiera pasado. ¿Quién estuvo aquí?, pregunté directamente, recostado en el marco de la puerta. David pasó a dejarme unos documentos, respondió sin inmutarse, revolviendo la salsa. ¿Por qué? En la habitación, necesitábamos revisar unos reportes en mi laptop. Se encogió de hombros. ¿Quieres probar la salsa? Creo que le falta sal. Esa noche, cuando por fin se durmió, revisé su teléfono nuevamente. Había aprendido su nueva contraseña viéndola desbloquear la pantalla. Los mensajes me revolvieron el estómago. La vieja ya no está, podemos vernos cuando quieras. El tonto no sospecha nada aunque hoy llegó mientras estábamos arriba. Dile que trabaje más horas, así tendremos más tiempo. Tomé fotos con mi celular de cada mensaje, temblando de rabia. También fotografié los registros de llamadas, las transferencias de dinero, todo lo que podía servir como evidencia. Los días siguientes fueron un borrón de llamadas y trámites. Mi jefe me dio una semana libre cuando le conté lo de mi madre. En vez de descansar, consulté con un abogado que me recomendó un amigo. Necesitarás pruebas del fraude, me dijo, revisando las fotos en mi teléfono. Estados de cuenta, testigos, todo lo que puedas conseguir. Lo que tienes es un buen comienzo, pero necesitamos más. ¿Cuánto tiempo llevará esto? Honestamente, varios meses. La justicia no es rápida, y menos con los tribunales saturados. Noviembre fue un mes de mierda. Mi madre comenzaba a adaptarse al pequeño apartamento, pero todavía preguntaba por sus cosas perdidas. Su salud mejoraba lentamente, pero el daño emocional persistía. Mientras tanto, en casa, el tipo, David, empezó a aparecer como si fuera suya. Ya ni siquiera disimulaban. Una noche incluso cenó con nosotros. Yo masticaba en silencio mientras ellos compartían chistes internos de la oficina y se lanzaban miradas cómplices. Deberías relajarte un poco, me dijo el muy cabrón, sirviéndose más vino. Mi vino. Tu novia dice que estás muy tenso últimamente. ¿Te cuenta muchas cosas sobre mí? Solo lo que necesito saber, respondió con una sonrisa que me dieron ganas de borrarle de un puñetazo. Para Navidad, ya tenía casi todo lo que necesitaba. El banco me dio copias certificadas de las transferencias fraudulentas. La administradora del hogar de ancianos, después de mucha insistencia y la amenaza de una demanda, admitió por escrito que mi novia había dado instrucciones específicas de no contactarme bajo ninguna circunstancia. ¿Tu mamá está mejor ahora? No, me preguntó mi novia una noche, mientras decoraba el árbol que había comprado con el dinero de mi madre. Las luces navideñas iluminaban su rostro, y por un segundo, recordé por qué me había enamorado de ella años atrás. Como si te importara, respondí, rompiendo el hechizo. Dios, siempre tan dramático. Solo intentaba ayudar. ¿Robándole $15,000? Era lo justo por cuidarla. No soy una enfermera. Me merecía una compensación, dijo con tal descaro que me dejó sin palabras. Cada conversación así me daba más combustible para lo que se venía. A finales de enero, mi abogado me llamó. Tenemos suficiente para proceder, me dijo. Pero necesito advertirte que esto podría ponerse feo. Ya es feo, respondí, mirando desde la ventana como mi novia recibía a David en la entrada con un beso que distaba mucho de ser casual. Mi abogado presentó la denuncia al día siguiente. Fraude,
robo, abuso de persona vulnerable. No necesitaba reunir más evidencia ni hacer un plan elaborado. Solo necesitaba que la justicia hiciera su trabajo mientras yo preparaba mi propio golpe. Un martes a las 10:17 de la mañana, mientras revisaba unos informes en la oficina, mi teléfono vibró. Era mi abogado. La policía va hacia tu casa con una orden para revisar registros financieros. Acaban de salir del juzgado. Llegarán en 20 minutos aproximadamente. Mi corazón se aceleró. La rueda comenzaba a girar. ¿Debo avisarle?, pregunté. No es necesario. Es mejor que sea sorpresivo. Menos oportunidad de ocultar evidencia. No le dije nada a ella. Seguí trabajando como si fuera un día normal, aunque mi jefe notó mi distracción. ¿Todo bien, James? Sí, solo. Asuntos familiares. Salí de la oficina a la hora habitual. Cuando llegué a casa, el espectáculo era exactamente como lo había imaginado en mis fantasías de justicia: 2 patrullas estacionadas frente al jardín, vecinos mirando sin disimulo desde sus ventanas y porches. La señora Daniels, que siempre había sido amable con mi madre, estaba en su jardín regando las plantas pese al frío, observándolo todo. Mi novia estaba sentada en la sala, pálida como un fantasma, mientras un detective de traje gris revisaba su laptop y otro uniformado revisaba cajones y archiveros. Su maquillaje perfecto no podía ocultar el terror en sus ojos. ¿Qué mierda les dijiste?, me gritó al verme, levantándose de un salto. ¿Por qué están aquí, señora? Por favor, mantenga la calma, dijo el detective sin levantar la vista de la computadora. Les conté lo que hiciste con el dinero de mi madre, respondí, sosteniéndole la mirada. No había gritado, pero cada palabra llevaba el peso de meses de rabia contenida. ¿Señor Reyes? El detective me extendió la mano. Detective Morales. ¿Podemos hablar afuera un momento? En el porche, el detective me explicó el procedimiento. Estaban buscando evidencia relacionada con el fraude y maltrato a persona vulnerable. La denuncia era seria. Mi abogado había hecho un buen trabajo preparando el caso. Entiendo que está molesto, pero necesito que mantenga la calma, me advirtió. Cualquier altercado puede complicar el proceso. Cuando volvimos adentro, mi novia había estado revisando frenéticamente su teléfono. Ya llamé a mi abogado, dijo con voz temblorosa pero desafiante. Esto es un error. No pueden llevarse mis cosas. Tenemos una orden, respondió el detective, mostrándole el documento. Por favor, no interfiera. Esa noche no se la llevaron, pero confiscaron su laptop, su teléfono, varios documentos y su tablet. Cuando por fin se fueron, el silencio en la casa era ensordecedor. Ella me miraba con una mezcla de odio y miedo. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, preguntó, como si yo fuera el traidor. ¿Hacerte qué exactamente? ¿Denunciar un delito? Defender a mi madre. No era para tanto. Solo la llevé a un lugar donde pudieran cuidarla mejor. ¿Y los $15,000? También era para su cuidado. No respondió. Se encerró en la habitación dando un portazo. La escuché hablar por teléfono, probablemente con David. Una hora después, cuando yo estaba en la cocina preparándome un sándwich, no tenía apetito, pero necesitaba hacer algo con las manos. El BMW negro de David frenó bruscamente frente a la casa, derrapando sobre la grava del camino. Entró sin llamar, como si fuera el dueño del lugar, azotando la puerta de entrada. ¿Qué carajo está pasando aquí?, me enfrentó, acercándose amenazante a la cocina. Apestaba a alcohol. ¿Por qué había policías en la casa? Mi novia bajó corriendo las escaleras. David, por favor, cálmate. No es el momento. Cállate, le gritó sin mirarla. Esto es entre él y yo. ¿Quién te crees que eres para entrar así a mi casa?, exploté, tirando el cuchillo con que untaba mayonesa y empujándolo con fuerza. Meses de rabia contenida salieron de golpe. La misma casa donde te cogías a mi novia mientras yo trabajaba. David trastabilló pero se recuperó rápido, con los ojos inyectados en sangre por el alcohol y la rabia. Cálmate, imbécil. No es mi culpa que no pudiera satisfacerla. Vi rojo. Mi puño conectó con su mandíbula antes de que pudiera pensar. Sentí el impacto en los nudillos, un dolor agudo que se mezclaba con una extraña satisfacción. Él respondió con un golpe al estómago que me dejó sin aire. Rodamos por el suelo del recibidor, tirando una lámpara de pie y rompiendo la mesita de centro que habíamos comprado en nuestra primera Navidad juntos. El cristal se hizo añicos bajo nuestros cuerpos. Mi novia gritaba histéricamente que nos detuviéramos. Tu novia robó a mi madre enferma, pedazo de mierda, grité mientras forcejeábamos, con su camisa de diseñador agarrada en mi puño. La abandonó en un asilo de mala muerte para poder follarte en mi cama. En mi casa.
No sabía nada de eso, gritó David, con sangre manando de su labio partido. Ella me dijo que el dinero era de una herencia. Que la vieja se había muerto. Me congelé por un segundo, procesando sus palabras. Ese momento de duda le dio la oportunidad de asestarme un puñetazo en la mandíbula que me hizo ver estrellas. El sabor metálico de la sangre inundó mi boca. «Basta», gritó mi novia, interponiéndose entre nosotros. «Van a matar a alguien». Nos separamos, jadeando y sangrando. La sala parecía un campo de batalla, cristales rotos, una lámpara caída, manchas de sangre en la alfombra beige. Mi novia lloraba histéricamente en una esquina, su maquillaje corrido por las lágrimas. «¿Le dijiste que mi madre estaba muerta?», pregunté, con cada palabra goteando veneno. «¿En serio caíste tan bajo?». «No fue así», comenzó a decir, pero David la interrumpió. «No me mientas más», le gritó, limpiándose la sangre con la manga de su camisa. «Siempre supe que eras mentirosa, pero esto». Sacudió la cabeza con disgusto. El hombre que minutos antes quería matarme ahora parecía tan traicionado como yo. En otra circunstancia, casi me habría dado lástima. «Lárgate de mi casa», dije, limpiándome la sangre de la nariz. «Los dos. Ahora mismo». «No puedes echarnos así», protestó ella, con el terror reflejado en su rostro. «Es ilegal. Vivo aquí, tengo derechos». «¿Ilegal? ¿Ilegal?». Me reí amargamente, un sonido que no reconocí como propio. ¿Te preocupa la legalidad ahora? ¿Ahora? La casa está a mi nombre. El contrato de alquiler está a mi nombre. Tú solo eres una ocupante. Y los ocupantes no deseados son desalojados. Tienen 10 minutos para agarrar lo esencial y largarse». «David», suplicó ella, girándose hacia su amante, pero él ya estaba retrocediendo hacia la puerta. «Esto es tu problema, no el mío», dijo, pasándose la mano por el pelo perfecto, ahora desaliñado. «Arréglalo tú misma. No me metas en esto». «¿Dónde vamos a ir?», preguntó ella, temblando, cuando David azotó la puerta al salir. La miré, realmente la miré, por primera vez en semanas. Su maquillaje corrido, su ropa de marca ahora arrugada, su expresión patética. Esta mujer con quien había compartido 5 años de mi vida, ahora me parecía una completa extraña. «Al mismo lugar donde mandaste a mi madre». «A la puta calle». Todo empeoró al día siguiente. Mi jefe me llamó a su oficina. Al entrar, su expresión grave me dijo todo lo que necesitaba saber. «James, hay rumores circulando sobre tu situación familiar. La policía en tu casa, una pelea. La empresa está preocupada por cómo esto podría afectar nuestra imagen». «¿Quién te contó sobre eso?». «Eso no importa ahora. Lo que importa es que necesitamos distanciarnos hasta que esto se resuelva. Te pondremos en licencia administrativa mientras se aclara la situación». «Genial, ahora también perdería mi trabajo por su culpa». Mientras limpiaba mi escritorio, noté las miradas de mis compañeros. Las noticias viajaban rápido. Seguramente David había hablado. O tal vez algún vecino era amigo de alguien de la oficina. En una ciudad pequeña, los secretos duran poco. Ella y David se habían ido a un motel barato a las afueras. Lo supe porque no dejaba de llamarme y suplicarme que la dejara volver. «Solo necesito recoger más de mis cosas», decía. «El motel es horrible y caro. No puedo quedarme allí mucho tiempo». No cedí. Cambié las cerraduras y contraté un servicio de seguridad temporal. También instalé cámaras. No me fiaba de ninguno de los dos. Las acusaciones formales contra ella llegaron 2 semanas después. El fiscal había decidido proceder con el caso basándose en las pruebas recogidas. Cuando la noticia llegó, noté algo extraño. David dejó de aparecer en la ecuación. Ya no la acompañaba cuando intentaba hablar conmigo en el supermercado. Ya no contestaba sus llamadas. Eventualmente, supe por un compañero de trabajo que la había bloqueado en todas partes. El karma trabajaba rápido. Una mañana de lluvia intensa, casi un mes después de haberle echado, el timbre sonó cuando apenas me había servido mi primer café. Miré por la mirilla y la vi, empapada hasta los huesos, el maquillaje corriendo por sus mejillas, más delgada de lo que recordaba. Dudé varios segundos antes de abrir, dejándola esperar bajo el aguacero. «Estoy embarazada», dijo sin preámbulos cuando abrí, extendiendo una prueba de embarazo positiva en su mano temblorosa. «Y necesito un lugar donde quedarme». El tiempo pareció detenerse. Un trueno retumbó a lo lejos, como subrayando la gravedad del momento. Ni siquiera consideré que pudiera ser mío, era matemáticamente imposible después de 3 meses fuera. «¿De David?», pregunté con frialdad, apoyado en el marco de la puerta, sin invitarla a entrar. «Sí», admitió,
mirando al suelo, el agua goteando de su pelo teñido. Es de David. Entonces ve a llorarle a él. Me bloqueó. Me dejó. Su voz se quebró. Por favor, solo necesito unos días hasta que... ¿Hasta que qué? Hasta que encuentres a otra persona a quien manipular. Otra familia que destruir. No tengo a dónde ir, gritó desesperada, con una vulnerabilidad que nunca había visto en ella. Me echaron del motel porque no pude seguir pagando. He estado durmiendo en mi auto. La miré, empapada y patética en mi porche, temblando bajo la lluvia fría de febrero, y sentí un eco perturbador de lo que mi madre debió sentir cuando la abandonaron en aquel asilo. Un destello de compasión cruzó mi mente, pero se disipó rápidamente. A diferencia de mi madre, ella se lo había buscado. Cada decisión, cada mentira, cada traición la había llevado a este punto. Mi madre tampoco tenía a dónde ir cuando la echaste, dije, con una calma que contrastaba con la tormenta desatada a nuestro alrededor. Lo siento, ¿de acuerdo? Me equivoqué. Fue un error terrible. Las palabras salían atropelladas entre sollozos. ¿Qué más quieres que diga? Quiero que sientas exactamente lo que sintió ella. Cerré la puerta en su cara, lentamente, con deliberación. No fue un portazo de ira, sino un cierre definitivo, como el punto final de nuestra historia. A través de la ventana, la vi quedarse allí bajo la lluvia, golpeando débilmente la puerta durante unos minutos antes de rendirse. Observé cómo se alejaba arrastrando los pies, una figura solitaria encorvada bajo la tormenta, una mano protectora sobre su vientre. 3 días después, cuando salía del supermercado cargando bolsas con comida para mi madre y para mí, una figura familiar me esperaba recostada en mi coche. David, con su BMW negro estacionado junto al mío. ¿Qué quieres?, pregunté, tensándome al verlo. La última vez que nos vimos, nos habíamos partido la cara mutuamente. Tranquilo, dijo, levantando las manos en gesto pacificador. No vengo a pelear. Entonces, tu ex está viviendo en su auto, dijo, directo al grano. Me está volviendo loco con mensajes desde teléfonos prestados. Cada día aparece un número diferente. ¿Y qué quieres que haga? Abrí el maletero, dejando las bolsas dentro. Ustedes decidieron jugar a los amantes. Ahora lidia con las consecuencias. El bebé no es mío, soltó, mirándome fijamente. Quiero que lo sepas. Dejé caer una botella de leche que se rompió en el asfalto. ¿Qué dices? Me hice la vasectomía hace 3 años, después de mi divorcio. Ella lo sabe. Se lo dije desde el principio. Sentí que me faltaba el aire, una sensación de vértigo. ¿Entonces de quién? De un tipo de la oficina, según ella. Una aventura de una noche cuando tú estabas de viaje. O eso me dijo cuando le confronté sobre el embarazo. ¿Por eso la dejaste? Se encogió de hombros. Digamos que fue la gota que colmó el vaso. Entre la policía, el fraude y ahora esto. Tengo una reputación que mantener. Qué noble, respondí con sarcasmo. No pretendo serlo, dijo, alejándose hacia su coche. Solo quería que supieras la verdad. Lo que hagas con ella es tu problema. Esa misma tarde la encontré. Había estado vigilando la casa, estacionando su viejo Honda a media cuadra. La descubrí dormida en el asiento trasero, rodeada de bolsas de comida rápida y ropa sucia, con una manta fina que apenas la protegía del frío. Golpeé la ventana. Se despertó sobresaltada, con una expresión de pánico que se transformó en alivio al reconocerme. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, pregunté cuando bajó la ventanilla. 3 días, contestó con voz ronca, casi irreconocible. El motel se quedó con mis cosas cuando no pude pagar. Algo dentro de mí quería ablandarse, pero entonces recordé a mi madre, temblando en esa cama de asilo, confundida y abandonada. Recordé los mensajes burlándose de mí, la facilidad con que había mentido durante meses. David me contó que el bebé no es suyo. Rompió a llorar, sin fuerzas ni para negarlo. Necesito ayuda, por favor. Estoy enferma, no he comido bien en días. ¿Comida? Seguro. Fui a casa y regresé con un sándwich y una botella de agua. Se los di a través de la ventanilla. Esto es más de lo que le diste a mi madre. Por favor, suplicó, tomando el sándwich con manos temblorosas. Solo déjame usar el baño. Tomar una ducha. Te juro que me iré después. Pensé en negarme, pero los vecinos ya comenzaban a notar el auto y lo último que necesitaba era más chismes o, peor aún, que alguien llamara a servicios sociales por una mujer embarazada viviendo en un coche. 1 hora, dije finalmente. Y luego te largas. La observé mientras se duchaba y cambiaba de ropa con unas prendas limpias que encontré en un cajón. A través de la puerta entreabierta, vi que había adelgazado drásticamente, con ojeras pronunciadas y el pelo sin brillo.
su vientre apenas comenzaba a notarse. Parte de mí sentía satisfacción al verla así, reducida a una sombra de la mujer confiada y manipuladora que había sido. La misma parte que recordaba cómo había tratado a mi madre. Mientras se secaba el pelo en el baño, me habló desde la puerta. Me citaron para la audiencia preliminar. El martes, lo sé. Yo también estoy citado. Van a pedir prisión preventiva. Mi abogado de oficio dice que probablemente la concedan, dado que su voz se quebró, dado que no tengo domicilio fijo ni trabajo. Antes de irse, me entregó un sobre arrugado. Es para tu madre, explicó. Una disculpa. Y esto, dentro había una carta manuscrita y un cheque por 6.200 pesos. Vendí todo lo que tenía, explicó mientras la acompañaba a la puerta, casi empujándola hacia afuera. El anillo que me regalaste, mis joyas, mi computadora. Es todo lo que pude juntar. Sé que no es suficiente, pero, si te veo cerca de esta casa otra vez, llamaré a la policía, la interrumpí. Y con los cargos que ya tienes, créeme que no querrás eso. El día de la audiencia llegó con una llovizna helada. En los escalones del juzgado, la vi por última vez antes de entrar. Estaba sola, sin David, sin amigos, vestida con la misma ropa que llevaba cuando la eché de casa la segunda vez. Su abogado de oficio, un joven recién graduado que parecía abrumado, apenas le prestaba atención mientras revisaba papeles frenéticamente. Durante la audiencia, el fiscal detalló meticulosamente el fraude, las transferencias bancarias, las instrucciones explícitas al asilo, el abandono de una persona vulnerable. Solicitó prisión preventiva dada la gravedad de los cargos y la situación de la acusada. La señora no tiene residencia fija ni empleo, argumentó. Existe riesgo de fuga y de obstrucción a la justicia. Su abogado apenas presentó defensa. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, ella simplemente se levantó, con las esposas tintineando en sus muñecas. Soy culpable. De todo, dijo con voz clara, sus ojos fijos en el estrado. No merezco consideración especial. El juez ordenó la prisión preventiva en espera del juicio. Mientras los oficiales se la llevaban, nuestras miradas se cruzaron brevemente a través de la sala. No había odio en sus ojos, como esperaba. Solo una profunda y vacía resignación, una aceptación que parecía decir, esto es lo justo. Afuera, bajo la lluvia persistente, abrí la carta que había dejado para mi madre. Junto con disculpas torpes y desesperadas, estaba el cheque y una ecografía del bebé con una nota al margen, tu nieto o nieta. Lamento que no puedas conocerlo. Mi abogado se acercó, cubriéndose con un paraguas. Felicidades, dijo con una media sonrisa. Con su confesión, esto está prácticamente resuelto. No tendrás que testificar. ¿Cuánto tiempo le darán?, pregunté, todavía mirando la ecografía. Probablemente entre 3 y 5 años. Con atenuantes por el embarazo, quizás menos. Al volver a casa, encontré a mi madre sentada junto a la ventana, observando la lluvia caer. No le había contado sobre ninguno de mis encuentros con mi ex, ni sobre la carta. ¿Cómo fue?, preguntó mientras me sentaba junto a ella. Bien. La detuvieron. Mamá asintió lentamente, sus ojos sabios fijos en el cielo gris. ¿Y cómo te sientes? Bien, respondí automáticamente. Es lo justo. Solo fueron las consecuencias de sus decisiones, pero mientras veía a mi madre observar la lluvia a través del cristal, una pregunta incómoda se instaló en mi mente: si esto era justicia, ¿por qué no me sentía mejor? 3 meses después, recibí la notificación oficial, sentencia de 4 años por fraude y abuso a persona vulnerable. Con buen comportamiento, podría salir en 2 años y medio. Me quedé mirando el documento en el porche, mientras la enfermera ayudaba a mi madre con su terapia física en la sala. El invierno había dado paso a una primavera temprana y exuberante. Las azaleas que mi madre tanto amaba comenzaban a brotar en el jardín que ahora cuidaba religiosamente cada mañana, a pesar de su debilidad. Su salud había mejorado notablemente desde que volvió a casa. Los médicos estaban sorprendidos con su progreso. A veces, el entorno apropiado es mejor medicina que cualquier pastilla, había comentado su cardiólogo en la última visita. Volví a entrar, guardando la notificación en mi escritorio, junto al sobre con el cheque de 6.200 pesos y la carta que nunca había entregado a mi madre. El sobre estaba arrugado en las esquinas de tanto manipularlo, pero seguía sellado. Algo me detenía cada vez que pensaba en abrirlo y mostrárselo a mamá. Quizás el miedo a que alterara su recuperación, o tal vez algo más profundo que no quería examinar demasiado. Ese mismo día, mientras preparaba la cena, una notificación llegó a mi teléfono. No era una llamada ni un mensaje de texto, sino una alerta del sistema penitenciario. No la había incluido en mi lista de contactos, pero de alguna manera consiguió añadirme para notificaciones.
El mensaje era breve, casi clínico: había dado a luz un niño. 3.2 kilogramos. La fecha coincidía perfectamente con su tiempo de gestación. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó automáticamente. Un niño. Un bebé nacido en prisión por culpa de las acciones de su madre. Y de mi venganza. De pronto, la victoria tenía un sabor más amargo en la boca de lo que había anticipado. Una semana después, acompañando a mi madre a su revisión con el cardiólogo, el destino decidió jugar otra de sus cartas. En la sala de espera, como una aparición de otra vida, estaban los padres de mi ex. Nos reconocimos al instante, a pesar de no habernos visto en años. Nos miramos incómodamente a través de la sala mientras esperábamos. La madre lloraba silenciosamente mientras el padre, un hombre de cabello cano y postura rígida, la consolaba con torpeza. Después de varios minutos de tensión insoportable, finalmente me levanté y atravesé la sala. No sabía exactamente qué iba a decir hasta que las palabras salieron de mi boca. Lo siento, dije simplemente. No por lo que hice, sino por toda la situación, por el dolor que veía en sus rostros. El hombre me miró largamente antes de responder, evaluándome. El bebé está con nosotros, respondió finalmente, rompiendo el hielo. Un niño. Le pusieron Robert, como yo. Se parece más a su madre, añadió la mujer con voz quebrada. Tiene sus ojos, esa forma almendrada. No supe qué decir. La imagen mental de un bebé con los ojos de mi ex, viviendo con sus abuelos mientras ella cumplía condena, me golpeó con una fuerza inesperada. Ella pregunta por ti, continuó el padre. Y por tu madre. Cada vez que la visitamos. Mi madre está mejor, fue lo único que atiné a responder, sintiéndome repentinamente incómodo. Intercambiamos números casi por inercia, aunque ambos sabíamos que probablemente nunca los usaríamos. De vuelta en casa, mientras cenábamos el guiso especial que la enfermera había preparado, mi madre notó mi inquietud. Siempre había sido perceptiva, una cualidad que ni siquiera sus problemas de salud habían disminuido. ¿Qué pasa, hijo?, preguntó, dejando la cuchara en el plato. Estás en otro mundo desde que volvimos del médico. Nada, solo estoy cansado. Te conozco desde que naciste, respondió con una sonrisa débil pero cálida. Algo te preocupa. ¿Puedes contarme? Le hablé entonces sobre el encuentro con los padres de mi ex, sobre el bebé que ahora vivía con ellos, sobre la notificación del nacimiento. Y finalmente, sobre la carta y el cheque que nunca le había entregado. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, más curiosa que molesta. No quería que te alteraras. He vivido demasiado para alterarme por una carta, dijo con esa sabiduría tranquila que siempre me sorprendía. ¿Dónde está? Se la entregué. La leyó en silencio, sus ojos recorriendo línea por línea las palabras torpes y desesperadas. Sus manos, levemente temblorosas por la medicación, sostenían el papel con delicadeza, como si fuera algo valioso y frágil. Al terminar, simplemente dobló cuidadosamente el papel y el cheque, como quien lee algo sin importancia, y me los devolvió sin comentarios. No pidió explicaciones ni ofreció consejos. Simplemente asintió, como si hubiera confirmado algo que ya sabía, y volvió a su cena. No hablamos más del tema esa noche. Pasaron los meses. Mi madre continuó mejorando, recuperando algo de su antiguo brillo. Yo encontré un nuevo trabajo, menos prestigioso pero más satisfactorio. La casa dejó de sentirse como un campo de batalla y volvió a ser un hogar. Hoy, 6 meses después de la sentencia, mi madre sonríe más. Yo duermo mejor, aunque no perfectamente. A veces, en las noches más silenciosas, cuando los grillos cantan y la casa está quieta, me encuentro pensando en ella, en esa celda fría, contando los días hasta su libertad. Me pregunto qué hará cuando salga, si volverá a esta ciudad o buscará un nuevo comienzo lejos de aquí. Si su hijo la reconocerá después de años separados o si será un extraño para ella. A veces me encuentro conduciendo cerca del parque donde los padres de mi ex llevan al pequeño Robert los domingos. Nunca me detengo, nunca me acerco, pero observo desde lejos a ese niño que podría haber sido parte de mi vida en otra realidad. En las noches más contemplativas, cuando mi madre duerme y la casa descansa, me pregunto si realmente gané algo con toda esta historia o si solo añadí más dolor a un mundo ya saturado de él. Si la venganza, cuando finalmente llega, es tan satisfactoria como imaginamos en nuestros momentos de mayor rabia. Lo único que sé con certeza, lo único que he aprendido de toda esta experiencia amarga, es que nunca volveré a confiar mi corazón, o a mi madre, a nadie más. Algunas lecciones se pagan demasiado caras para ser olvidadas.